Pues normal, eso más en abundancia, por eso. Buenas tardes a todo el mundo. Bueno, a ver. Hoy vamos a terminar de hablar sobre el IRPF, ¿vale? Yo les he hecho unos apuntes que están aquí, que se llaman impuestos, el impuesto de la renta de las personas físicas, ¿vale? Y después también he agregado unos ejercicios de los cuales algunos de ellos pues haremos más, ¿vale? Y después hablaremos sobre el examen de hoy. Y después a las personas que les quedan una PDF, pues también vamos a hablar con ellas. Y a las personas que les queda por hacer algo del trabajo del proyecto de POI, pues vamos a hablar con ellas. Vale, ¿qué? No, que totalmente hemos hablado contigo luego del proyecto. Ah, vale. Bueno, el otro día, si no recuerdo mal, nos quedamos hablando del impuesto a la renta de las personas físicas y les dije que estábamos hablando sobre los impuestos, los rendimientos de actividades económicas, ¿sí o no? Sí. Les dije que una de las vías hola. Una de las vías por las cuales se realiza el hecho imponible del IRPF era por actividades económicas, ¿sí o no? Vale, y yo les dije que dentro de actividades económicas les empecé el otro día a decir que existían 3 vías, ¿no? Sí. Bueno, yo les comenté más que nada una, ¿vale? Entonces, si nos vemos aquí en estos apuntes que os he confeccionado, que los tienen en la plataforma, si nos vamos a la página 5, le pone lo que yo les estaba diciendo el otro día, que les hice en el Wordcat, ¿vale? Los rendimientos de actividades económicas, aquí, ¿vale? Entonces, el otro día empezamos a hablar de que existían unos rendimientos que se realizaban por estimación directa, ¿lo recuerdas? Sí. ¿Vale? Y dentro de la estimación directa, ¿qué había? ¿Lo recuerdan? Exactamente, existía la vía estimación directa normal, que fue lo que hicimos el otro día ejercicio, ¿lo recuerdan? Sí. Y luego la simplificada. ¿Vale? Eso era por estimación directa. Entonces yo les dije que la forma va a ser el cálculo
de los rendimientos obtenidos por una actividad profesional, ¿vale? En estimación normal, estimación directa normal era ¿qué? El plan de ingresos menos los gastos deducibles. Sí. ¿Vale? Porque podía haber gastos que cuando lo que yo les dije el otro día de que podían existir lo que se denominaba diferencia permanente y diferencia temporales. ¿Lo recuerdan o no? Estuvimos hablando el otro día en clase. ¿No lo recuerda? Cuando, por ejemplo, nosotros consideramos un gasto contable, pero que fiscalmente no es deducible. A no ser que de repente le haya venido la inspiración. Por ejemplo, por ahí, por ejemplo, imagínense que una empresa ha considerado una multa. Imagínense que una empresa, pues resulta que uno de sus coches que circula por la calle resulta que recibe una multa. ¿Vale? Y esa multa pues tiene un reflejo obviamente documental en una factura o en una multa, el papelito de la multa, ¿vale? Y entonces la empresa ha contabilizado la multa como gasto. ¿Vale? Es decir, contablemente ha recogido la multa como gasto. ¿Vale? Buenas tardes, Verónica. Como gasto. ¿Vale? Pero resulta que a la hora de liquidar, por ejemplo, el impuesto de sociedades, a la hora de liquidar fiscalmente, no se considera gasto. ¿Vale? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Hay una diferencia entre el resultado contable. Imagínense, yo se lo puse el otro día también como un ejemplo. Imagínense que hemos tenido de ingresos 1000 y hemos obtenido de gastos 500, pero con el importe de la multa, imagínense que la multa, el gasto fue, ¿cuánto es una multa? 100 euros. 100 euros, vamos a hablar un poco más, eso, 50 euros. ¿Vale? La multa fueron 50 euros. ¿Vale? Entonces, con esa multa, es decir, nosotros en estos 500 tenemos incluido los 50 de la multa, porque lo hemos considerado gastos. ¿Cuál sería el beneficio o el resultado ante el impuesto de explotación? Sería menos si... Espera, dime antes de 500. ¿Cómo es 500? Ah, yo veo 1000 menos 500. Ah, vale, sí, tienes razón. 500 euros. ¿Vale? Pero resulta que el impuesto, es decir, a la hora de realizar el impuesto de sociedades, pues resulta que en el IS las multas no se consideran como gasto, no se pueden considerar como gasto. Entonces, como no lo podemos considerar como gasto, ¿estos 500 euros deberían seguir ahora aquí o no? No. ¿Qué deberíamos poner ahí? ¿Qué poner aquí? Bueno, sí. Contablemente.
Vale, aquí deberíamos poner 450, ¿todo el mundo lo ve? ¿Por qué deberíamos poner ahora el 450 y no 500? Porque resulta que estos 50 que se consideró como gasto, resulta que fiscalmente no son deducibles, es decir, no se puede poner como gasto. Es decir, en la propia ley del impuesto dice, las multas de tráfico no se pueden considerar como gasto. ¿Vale? Entonces, ahora en vez de tener gasto 500, tenemos menos. ¿Por qué? Porque no podemos meter la multa. ¿Me entiendes o no? Sí. A efectos fiscales, estos efectos contables, los efectos fiscales, va a haber otro resultado. Entonces, el resultado pues, sería 550. Fiscalmente. ¿Por qué 550? Porque me parece que la resta entre 1.000 y 450, ¿cuánto da? Vale. Entonces, la pregunta que yo les hago es, ¿cuál es el resultado? Es decir, ¿cuál es el beneficio mayor? Si utilizáramos solamente la normativa contable o utilizáramos la normativa fiscal. La fiscal. ¿Vale? Entonces, como ya les dije el otro día, muchas veces las empresas lo que hacen es meter gastos que no son deducibles fiscalmente para alterar su beneficio y por lo tanto luego pagar menos impuestos a Hacienda. ¿Por qué? Porque metemos más gasto y como metemos más gasto, la diferencia entre lo que ingresamos y lo que gastamos va a ser menor. Y entonces, como va a ser menor, le aplicamos el tipo positivo, lo cual no lo aplicamos impositivos aquí al otro día. Sí. Y entonces, la cantidad que va a pagar la Hacienda es menor. Pero si la normativa fiscal no nos permite poner tantos gastos, pues el resultado que nos va a salir es mayor y por lo tanto vamos a tener que pagar más. Entonces, este desajuste entre lo que nosotros ponemos contablemente y lo que fiscalmente dice Hacienda que tenemos que reflejar como resultado o como gasto de ingresos, se denomina en este caso diferencia permanente. ¿Vale? ¿Lo ven o no? Una diferencia entre lo que yo he puesto reflejado como contablemente aquí, como resultado, y lo que fiscalmente tengo que poner. Por lo tanto, hay una diferencia. La diferencia serían 50 euros que viene de la multa, que nosotros reflejamos contablemente, pero no es admitible fiscalmente. Vale, eso se denomina diferencia permanente. Entonces, en la contabilidad, pues debe ser un ajuste de esta diferencia permanente. Luego estaban las diferencias temporales, que esas son más, no es que sean más difíciles de entender, pero son más difíciles de ver, en el sentido de que no hay diferencias temporales, no hay diferencia, en este caso solamente se ve, es decir, la diferencia permanente solo afecta el momento del tiempo, que es que yo imputé el gasto de la multa, pero solamente se refleja en un instante de tiempo. Pero existen otras diferencias que al reflejar una diferencia de criterio contable que criterio fiscal, esa diferencia se va a repercutir en varios periodos de tiempo. Entonces, por eso se llaman diferencias temporales. Y un clásico ejemplo, yo se lo puse el otro día, son las amortizaciones. ¿Vale? Yo le dije el otro día también de que un ejemplo de eso lo tienen en los primeros apuntes, sí. En estos que están aquí, al final de todo.
aquí. ¿Ven? Aquí tienen identificación de un ajuste permanente. ¿Ven? Gastos contables 2.250 y gastos fiscales no se deduce nada. Por la diferencia 2.250. ¿Que no entiendes por qué fiscalmente serían 450? A ver, Verónica. A ver, una cosa es lo que a criterios contables, el plan general contable dice que se puede poner como gasto. ¿Vale? Tú podrías encontrar una cuenta en la cual poner este gasto que ha ocurrido porque se ha puesto una multa a por ejemplo, a una furgoneta que tiene una empresa y que resulta que en un momento determinado a ir circulando por la calle, pues resulta que le han puesto una multa. ¿Vale? Pero resulta que yo que entonces sería 450, no. Verónica, esto es 450, la totalidad de gastos que tú puedes imputar, pero resulta que es fiscalmente, no contablemente. Vamos a ver, contablemente tú puedes contabilizar los gastos que tú quieras, pero luego va a venir Hacienda y te va a decir, pues mira, de esos gastos que tú has contabilizado, fiscalmente yo considero que no, que hay gastos que yo considero que no son aceptables. Imagínate, tienes una empresa, Verónica, y resulta que tú metes factura de las compras que tú has hecho de comida para tu casa. Serían gastos, ¿no? Imagínate, tienes una empresa, pero resulta que un día vas a Mercadona y resulta que haces una cesta de la compra. Y resulta que tú luego intentas meter esos gastos de comida como gastos dentro de la actividad de la empresa. Eso tú lo podrías poner contablemente, pero luego va a llegar la gente y va a decir, mira, los gastos de comida obviamente no se pueden poner dentro de una actividad empresarial, porque no es, en ese caso no están efectos de la actividad empresarial. Eso corresponde solamente a tu actividad privada. ¿Me entiendes? Entonces esos gastos no serían tantos, serían menos, porque tienes que quitar los gastos de comida. Esos 450 aquí son correctos. Lo que pasa es que luego el beneficio que se genera aquí son 550. ¿Lo ves ahora o no? Vale, pues estas diferencias temporales, estas diferencias que ocurren en varios periodos de tiempo, se denominan diferencias temporales. Y esto, por ejemplo, es un caso. A ver, eso sería otra cosa. Habría que ver qué tipo de empresa es, qué tipo de actividad se hace, y si eso es una cosa relacionada, por ejemplo, imagínate que un restaurante, pues yo podría pensar que el gasto que tú haces de compra de comida para el restaurante sí podría ser un gasto. Y por lo tanto se podría imputar dentro de la parte fiscal. Eso para cada tipo de negocio, pues Hacienda establece que gastos fiscalmente son deducibles y no. ¿Y cuáles no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿saben dónde estoy? Sí, está diciendo. Yo también se lo vuelvo a repasar, aunque yo creo que lo dije el otro día también. Aquí, por ejemplo, fíjense, se amortizó contablemente 48.000 al año, ¿ven? Durante 5 años, pero esto es lo que se amortizó contablemente. Resulta que fiscalmente, ¿vale? Recuerden que existe una tabla, y yo se las puse aquí. Aquí, no, vale. Perdón.
Hay unas tablas fiscales que te dicen cuánto fiscalmente se puede amortizar. Pero si le resulta, si ese tema, No tiene que hacer ningún ajuste. Exactamente. El resultado contable que va a tener va a ser un reflejo del resultado fiscal. Exacto. Mire, el reglamento del IES, a ver, escuchen. Miren, ¿ven que pone tabla de coeficientes de amortización? Y por ejemplo, división 0, agricultura, ganadería y pesca. Por ejemplo, fíjense, voy a coger uno al azar. Por ejemplo, el 4 dice máquinas abonadoras, sembradoras y carros pulverizadores. Y nos dice que aquí nos pone, ¿ves que pone coeficiente lineal máximo? Quiere decir que fiscalmente se puede amortizar como máximo un 12% al año. ¿Ves que pone coeficiente lineal máximo? Y te pone periodo máximo de amortización 18 años. Entonces, tú fiscalmente puedes amortizar como máximo 12. Pero imagínense que la empresa pues ha amortizado 20. Hay una diferencia. Hay una diferencia entre lo que dice el reglamento que se puede amortizar linealmente, fiscalmente, y lo que ya hemos amortizado contablemente. ¿Qué pasa cuando se amortiza contablemente? Vamos a ver, amortizar contablemente tú tienes siempre que hacerlo, Cristina. Otra cosa es el porcentaje que tú amortices. Recuerda que yo decía el año pasado, vamos a amortizar un elemento que vale tanto al 5%, al 10%, y ustedes no sabían de dónde salía ese 5 al 10. Vale, contablemente yo puedo decidir amortizar lo que yo quiera. Otra cosa es lo que hay. El reglamento del impuesto dice, si tú has amortizado más, aquí, ¿ves? Has amortizado 48.000 contablemente, pero fiscalmente cuando te dice que tienes que amortizar como máximo por año. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que hay una diferencia entre lo que ha amortizado y lo que es contablemente y fiscalmente, que es 19 de 12 años. Bueno, esa diferencia se tiene que, luego, si tú la decir si has incurrido en ella, luego tienes que hacer un ajuste contable. Para que realmente el resultado que sale es realmente el resultado que tiene la empresa. No sé si me explico. ¿Recuerda la pérdida de ganancia? Nosotros hacíamos resultados de explotación, luego hacíamos el impuesto de sociedades y luego nos salía eso. ¿Vale? Para que ese resultado de explotación sea coincidente con el resultado fiscal que tiene que salir. Yo sé que es un poco rollo, pero es algo que suele pasar mucho en las empresas, que no siempre coincide los gastos contables con los gastos fiscales. Entonces hay que hacer algo. ¿Vale? Por eso, en la última parte del tema, se lo puso. ¿Vale? No se lo voy a exigir, no le voy a exigir que hagan un cuadro así, pero que sepan que existe este tipo de cosas. Una cosa es la normativa contable, la otra es la normativa fiscal a la hora de establecer cuánto se imputa como gasto y cuánto no. ¿Vale? Bueno. A ver, pues entendido esto, entonces estas amortizaciones, un ejemplo de diferencias temporales son las amortizaciones. ¿Vale? Bueno, a ver, vámonos a esto
Entonces, esto viene de que la modalidad normal, que es lo que hicimos el otro día, que era simplemente cogíamos los ingresos que yo les daba, luego ¿qué hacíamos? Hacíamos los gastos que yo les daba y la diferencia es el rendimiento neto que va a constituir la base imponible del impuesto. ¿Lo recuerdan? Entonces, pues estudianse bien estos ejercicios, porque ¿qué pasa? Va a pasar en el examen. Vas a ver la voz. Que van a salir cosas así. Vale, pues entonces. Ese examen no va a venir a interpretar. A ver, ya vieron el otro día. Por favor. A ver, ya vieron el otro día de que si se sabe lo que se hace, en 10 minutos así. No sabe ese punto, pero nosotros no hacemos, por favor. Espera. al final fue un tipo ¿De qué? de fiscalía. De fiscalidad, ¿no? Los teléfonos son necesarios. Sí, yo por ejemplo te podré poner, yo qué sé. Sí, déjate de ahorita de que uno sé qué, uno sé cuánto, por favor, hazlo por mí. Ya te pongo el ejercicio 2, calcula la cuota del impuesto sobre sociedad de una empresa tal. Y te digo al final, de lo que has calculado, ¿cuál es la base imponible del impuesto? ¿O cuál es la cuota del impuesto? O así, cosas así. Es que tienes que conocer la teoría para saber hacerlo. Va a pasar lo que se puede. Lo que es hecho imponible, la cuota. Yo te puedo poner esto, esto, y te puedo decir, una empresa resulta que tiene una cifra de negocio de 2 millones de euros y tiene una plantilla de 20 empleados. Según esto, ha obtenido, y en 2014 ha obtenido, pues, ha tenido una base imponible de 500.000 euros. ¿Me podría decir cuál es la cuota que va a tener que pagar, o la cuota resultante que no me sale la palabra, tengo que pensar. ¿Cuál es la cuota resultante que resulta de aplicar los tipos? Bueno, pues en función de la base imponible, en función de la base imponible que yo te digo, 300.000 al 20% y 200.000 al 25%. La suma de las dos, y eso es lo que te va a dar. Sí, pero que estamos todos acomodando con la teoría. Sí. Para la teoría imponible, no sé qué, tú no sabes todo. Tú podrías omitir eso. O por ejemplo te pongo, yo qué sé, ¿Qué? un señor, Marcelo Martínez, resulta que el día 31 de enero del 2014 recibe. No sé por qué, pero siempre que toman todos los ejercicios. Tú eres que tienes las empresas, tú eres que recibe el dinero. Así que nadie puede decir que estoy plagiando un ejercicio, porque yo no como a mí mismo, estoy plagiando a mí mismo, ¿no? Sí. Vale. Recibe. A ver. Recibe un recibo de
Las Palmas, que se le combina a pagar 200 euros por unas horas de cartería que fijado en su empresa. Además, resulta que tiene que ir a la supercomisaría situada en la Avenida Marítima a renovar el DNI. Y además, pues resulta que le ha venido la liquidación de diciembre por el IRPF, por el cual pues tiene que pagar los 100 euros. Que es de cada una de esas cosas, casa, que es contribución especial y que Eso está muy fácil. Eso está creado. ¿Eso es la cara que compro? Sí. Porque después regresamos a un texto pone. ¿Qué pasa ahí, Mer? Dice Gabriela, y todo me trae. Vale, pues. Sí, que me haya tapado con nosotros. Ese es el tipo de cosas. Este año es el último plazo para la papelera. Ah, tú sabes. Ya son 3 años. Si quieres comer. Bueno, pues a ver si me dan una alegría, aunque sea al final. No, de la idea. Bueno, a ver, entonces, esa es la modalidad normal. ¿Vale? Aquí. Vale, pues entonces, estudiense bien. No, no. Los ejercicios que yo les puse aquí. Y tengan cuidado, porque pone, a ver, escúchenme. Sí. Porque después a lo mejor me dicen, no, es que yo no lo escuché. A ver, ¿dónde está? A ver, por ejemplo, fíjense que pone aquí otros gastos deducibles. Yo puedo poner el examen, otro gasto no deducible. Es verdad, lo dijiste. Tengan cuidado que significa gasto deducible y gasto no deducible. Si un gasto es no deducible, yo no lo puedo poner como gasto, no lo puedo poner. Si es gasto deducible, sí. Vale, los gastos deducibles y no deducibles, ¿lo tienen claro? Eso puedo darle la firma. A ver, yo se lo digo para que usted lo recuerde. Vale. Hacer dónde estás colgando los que estás haciendo, que yo lo estoy buscando, no lo encontré. A ver, yo veo Billboard, apunte en clase el 13 de marzo. ¿Tienes interés? Pues ahí estaba desde la semana pasada. No. Artículos de enlaces de interés. Aquí está todo lo recordando, luego las actividades las pongo aquí y el manual principal lo pongo ahí. Si pongo alguna cosa más, lo pongo aquí. Vale. Bueno, a ver. Luego existe No, es que yo estamos bien. a ver, escuchen. Luego existe otra cosa que se llama modalidad simplificada. Vale, dentro de la estimación directa. Vale, el otro día simplemente también se los puse aquí, simplificada, ¿vale? Sí. Ok. Y entonces se lo puedo poner aquí. Dice, la modalidad simplificada se aplica para determinadas actividades económicas cuyo importe neto de la cifra de negocio para todas las actividades que desarrolle el mismo contribuyente, o sueldo básico de impuestos, no supere los 600.000 euros en el año inmediatamente anterior. ¿Sabes por qué renuncio? Ah, mira, ahora se nos está conectando con la cámara. En esta
hay cambios en el cálculo de amortizaciones, no admitiéndose lo que se denominan provisiones. Eso es algo que no han oído hablar nunca. Yo simplemente se lo voy a nombrar para que ustedes sepan que son una cosa que también se da en contabilidad, las provisiones, ¿vale? Y se aplica la reducción del 5% del rendimiento neto como gasto líquido y justificación. Vamos a ver cómo funciona eso. Bueno, en primer lugar, le voy a decir lo que es una provisión. Una provisión es, esto es una problemática contable que el año pasado no vimos, ¿vale? Las provisiones que son, a ver, por ejemplo, ustedes imagínense de que, ¿se acuerdan de los bancos? Todo el jaleo que ha habido con los bancos, que te enseño que rescatarlo, toda esta vaina. Sí. ¿Eso por qué ha pasado? Porque resulta que los bancos lo que han hecho es, en los años de bonanza económica, lo que hicieron fue dar muchos préstamos hipotecarios a quienes, a aquellas personas que quieren comprar una casa, ¿vale? Entonces, el banco le daba el préstamo a la persona, ¿vale? Digamos que como eran unos años de bonanza económica, digamos que las garantías que se les pedía a esas personas no eran demasiadas, ¿vale? Y entonces, pues, la persona pues, compraba la casa, ¿vale? Compraba la casa, ¿no? Compraba la casa, pero tiene que pagar el préstamo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó luego? Que vino por la crisis y ¿qué pasó con mucha gente, por desgracia, que tenía trabajo y podía ir pagando la hipoteca de la casa? Que se quedó como desempleado y lo que es peor, sin poder hacer frente a las cuotas de la hipoteca. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hicieron los hipotecados es, el banco lo que hizo fue ejecutar órdenes de desahucio. Entonces, ¿qué hacían al hipotecado? Lo mandaban a dónde? A la calle, ¿vale? Pero resulta que ¿qué pasaba ahora? Que resulta que el banco se quedaba con la casa. Pero ¿qué pasa ahora? El banco ha prestado un dinero al hipotecado. Resulta que el hipotecado no lo puede pagar. Y resulta que el banco tiene una casa que no puede vender y además tiene un dinero que prestó y que no puede recuperar. Entonces, ¿qué empezó a pasar? No, aquí queda el banco. ¿Por qué? Porque hay un montón de dinero que ha prestado y resulta que ese dinero se lo han prestado a otras personas al banco. Y resulta que ahora no lo puede recuperar. ¿Vale? Pues entonces, las provisiones, ¿vale? Son como dotaciones, son como un fondo, un dinero, ¿vale? Que obligatoriamente o voluntariamente, las empresas disponen para si puede haber una previsión de pérdidas futuras. Es decir, si yo preveo, tengo la razonable, el razonable pensamiento o la razonable evidencia de que en un futuro, por ejemplo, en este caso, puedo tener pérdidas, en este caso, yo lo que hago es dotar una provisión. Una provisión se dota en una cuenta de gastos. Entonces es una pérdida, digamos, porque tú estás poniendo un dinero ahí, como una especie de cajón ahí, para en el caso de que si más adelante tuviéramos una pérdida, en este caso por lo de las hipotecas, pues resulta que el banco pudiera coger ese dinero, rescatarlo y aplicarlo a esa pérdida. ¿Me entienden o no? Pero son pérdidas razonables futuras, pero que no se tiene una evidencia total al 100% de que se puedan producir. Pero como existe posibilidad, entonces lo que se hace es total provisión. Vale, ¿entienden lo que es entonces básicamente lo que es una provisión? Es como un gasto que se asume para cubrirse contra pérdidas previsibles futuras, pero que no son totalmente ciertas. Pero digamos que por motivos de seguridad o por motivos de prudencia, han oído hablar de que uno de los principios también que existen en la contable, el principio de
prudencia. Pues, por prudencia, lo que se hace es dotar una provisión. ¿Me entiendes? Pues, esas son las provisiones. ¿Vale? Pues lo que nos dice también es que la modalidad simplificada no se admiten las provisiones. Y divide como un gato, como... Ese divide como un gato, como... Sí, se hace un asiento de gasto, ¿vale? Una cuenta del grupo 6 a una cuenta, si no recuerdo mal, del grupo 2. ¿Vale? Y luego cuando se aplica, pues se saca del grupo 2 y se aplica. Se aplica quiere decir que se la pone por el debe y lo veremos por el haber. Exacto. Dice, y se aplica la reducción del 5% del rendimiento neto como gasto de difícil justificación. Esto sí puede sonar un rollo, ¿vale? Entonces la mejor manera de que no les suene a ustedes el rollo es hacer un ejercicio. ¿Vale? Entonces esa es la razón de ser principal. Voy a quitar por ahora esto. De estos ejercicios que yo les puse aquí. ¿Lo ven? Que está dentro. Me pone actividad unidad 4 segundos, ¿lo ven? Sí. Vale, pues todo el mundo al loro. Vale, Borete. Bueno, estén todos al loro de todos y todas de cómo se hace este tema por el número 1 por ejemplo. ¿Vale? Vamos a ver. Fíjate, lee el número 1. Dice, vamos a leer el número 1 y vamos a ver lo que les pide. Una asesoría factura anualmente 60.000 euros y tiene su contabilidad de gastos por arrendamiento por valor de 12.000, suministros por 3.000, gastos de oficina de 3.000 y provisiones por un valor de 5.000 euros. Calcule qué es más beneficioso para la gestoría, si tributar por estimación directa normal o bien por estimación directa simplificada. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? ¿Qué vamos a tener que hacer? ¿Está pensando claro? Sí. Ahora ya no. Creo que también somos orientes. Pero no te lo sé. Vale. Bueno, ahora sí que está. Me quiere falta el mil. Bueno, espera un momento. Voy a intentar hacer al menos con estimación directa. Tanto la gente que está aquí como la gente que está acá. La gente que está aquí que va mal.
Tengo de el marco de la entrevista, ella nos quiere ver, quiere decirnos todo, horario, las cosas, todo. O sea, ella quiere una reunión antes que nosotros tenemos el 21 de mayo. Que nos datos para enseñar es con la de persona ella mandó una situación antes, pero el martes nos quiere ver. O sea, no, yo sabía que era con ella. Ella es la que la mandó más. Yo cuando fui a llevar los papeles, yo no sé si es una señora muy elegante, tiene 60 años. Puede decir que se obliga que habla con ella. Ella no quiere ver eso. Ahí no habla. Y entonces, ¿qué necesito? Yo fui a hablar con una secretaria y le dije que si podía hacer la práctica entonces hablé con eso, o sea, para que me contestaran los datos, volví a ir, volví a mandar eso a mí, volví a ver si la carga. Sí, y después me mandaron los papeles, como ella dio el visto bueno, pero dijo, antes todo, Ya estoy aquí. ¿Era un directo normal? Sí, Lo siento, Cristina. A ver, venga. ¿Cómo hicieron más un directo normal? sí, inglés de mí. A ver, ¿qué ingresos teníamos? Sí, de mí. 60.000. 60.000. Gasto. ¿Cuánto gasto? Venga, gente, pónganse porque esto lo vamos a hacer en el examen. Sí, 12.000. 12.000. ¿Qué más? 10.000. Y el de mí. Ajá. Y le provisiones. Las provisiones, Y de 5.000. 5.000. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto sale eso como rendimiento? Lo que se llama rendimiento anual. No, de 3.000. A ver, tenemos 60.000 menos 12.000 menos 3.000 menos 3.000 menos 5.000. ¿Cuánto me da eso? yo no te recuerdo, se me olvidó. Sí. Serían 60, 72, 75, 78. No puede ser 78 porque son tres prácticas. Fíjate, déjame hacer la cuenta mentalmente. Ah, vale, está restando y sumando. Venga, ¿cuánto le dio? A Bárbara le dio 39.700, ¿correcto? Bárbara, ten cuidado. 37.000, ¿no puede ser? Ten cuidado, Bárbara. 37.000. Vale, este sería el rendimiento neto. Por
estimación directa normal. Vale. Estimación directa normal y IRPF. Vale, pero ahora llega. Queremos saber si nosotros divulgáramos por estimación directa simplificada, ¿vale? ¿Cuánto sería nuestro rendimiento neto para ver si nos interesa más tributar a través del régimen? No, a través de estimación directa o a través de estimación directa simplificada. Normal. ¿Cómo se hace? Pues tienes que leer lo que le puse aquí. Simplemente para hacerlo hay que leerse esto. Por lo tanto, eso no lo da a sacar el examen. Obviamente no, eso hay que saber. Vale, entonces, ¿cómo se hace? Pues simplemente hay que leer. Dice. Aquí dice, en primer lugar, no tiene que superar los 600.000 euros en el año inmediatamente anterior. En este caso, ¿no lo supera o no? No, porque dice que 37. sí, vale, pero nos dice, a ver. Sí, exacto. Aquí dice para saber si supera. No, vamos a ver, simplemente tenemos la cifra de negocio, ¿vale? Pues tú puedes ver si facturas 600.000 euros al año en el inmediatamente anterior o no. Es decir, la venta. Ajá. Ahora, hay que, o sea, que no es, hay que ver la venta, no la venta impunir. Dice, no, dice, ve que pone el importe neto de la cifra de negocio. No tienes que decir los 37.000, tienes que decir los 60.000. Fíjate, Cristina, la modalidad simplificada se aplica para determinadas actividades económicas cuyo importe neto de la cifra de negocio, la venta, ¿lo recuerdas? La cuenta de resultados, no lo hacíamos en el segundo ocasión. Para todas las actividades que desarrollan un contribuyente no superan los 600.000. A ver. Y si Si lo supera, pues no puede aplicar, no tendrá que aplicar estimación directa normal. Otro ingreso. Sí. Que te pone el conjunto. Que te pone, dice, para todas las actividades. Si el conjunto de todas las actividades supera eso, pues entonces tienes que, puedes tributar por este método de estimación. Entonces, en este caso no lo supera, por lo tanto, podemos aplicar la modalidad simplificada. Dice, en esta modalidad hay cambios en el cálculo de las amortizaciones, no admitiéndose las provisiones. Por lo tanto, nosotros antes cogimos como gasto las provisiones, pero ahora la modalidad simplificada lo podemos poner como gasto. Aquí pone no admitiéndose las provisiones. Y dice, y se aplica una reducción del 5% del rendimiento neto como gasto de difícil justificación. Ahora vamos a ver cómo se hace. Entonces, leyendo eso y acordándose de eso, empezamos. ¿Cuántos eran nuestros ingresos?
por supuesto, otra vez. ¿Qué tenemos delante como ingreso? Sí, sí, Tiene 60.000 euros. Ponemos 60.000. Más. Y luego, menos. ¿Qué gastos tenemos? 10.000, Tenemos los 12.000. 10.000 y 10.000. Suministros por 3.000. Las provisiones no se suman. Exacto. Entonces, Sería hasta ahí nomás. las provisiones no se suman, pero fíjate ahora, Cristina, que te dice lo siguiente. Dice, y se aplica la reducción del 5% del rendimiento neto como gasto de difícil justificación. Quiere decir que en esta modalidad el impuesto nos dice, nosotros podemos poner como gasto una cosa que se llama gasto de difícil justificación, y ese importe va a ser el 5% del rendimiento neto. Entonces, primero que tenemos que hacer, calcular cuánto es el rendimiento neto. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Calculo, lo ven. Serían 40 y... Bueno, 42.000. ¿Sí o no? Sí. Vale. Pues a este 42.000 le hallo el 0,05. ¿Cuánto nos da? 2.100. 2.100. Pues esto lo vamos a poner como gasto de difícil justificación. y ¿Ves que te pone aquí que podemos poner como gasto el 5% del rendimiento neto? sí, Vale. Pues entonces cogemos, ponemos otra vez 60.000 menos 12.000 menos 3.000 menos 3.000, pero ahora además que agregamos menos de 2.100. 2.100. Y entonces, ¿cuánto nos da ahora como rendimiento neto por estimación directa simplificada? 29.000. Entonces, Cristina, ¿qué nos interesaría más? ¿Tributar en el IRPF esta asesoría por estimación directa normal o por estimación directa simplificada? Por la estimación directa simplificada. ¿Seguro? Porque lo dice. Vamos a ver. Aquí sale más rendimiento y aquí menos. Entonces, ¿tú prefieres pagar más haciendo o menos? Entonces, ¿cuál es el rendimiento neto mayor? Este, ¿no? Entonces, ¿qué te interesará? ¿Este o este? El normal, porque resulta que aquí te sale un rendimiento neto inferior. Pues ya está. Nos interesaría más tributar por esto. No nos interesaría tributar por estimación directa simplificada en este caso. Entonces recuerden que la estimación directa simplificada, básicamente lo que hay que saber es, se puede aplicar en aquellas
actividades que en su conjunto sean menos de 600.000 euros al año, ¿vale? En el ejercicio inmediatamente anterior. Luego, si hay provisiones, si la empresa ha votado provisiones, alguna provisión, no se pueden incluir como gastos. Y además se pueden poner como gastos de difícil justificación, es decir, otro gasto que tú hayas incurrido, como mucho el 5% de la cifra de negocio que hayas tenido. Entonces, coge los ingresos que hayas tenido en el periodo, coge los gastos que hayas tenido en el periodo, haya el rendimiento neto. Ya eso le da el 5% y lo vuelves a restar. Y te dará el rendimiento neto final por este método de estimación del IRPF por estimación directa simplificada. Eso es únicamente lo que hay que saber en este método. ¿Hacemos otro? Sí. Bueno. Imagínense que una empresa tiene ingresos por valor de 450.000 euros. Sí, en 2014. ¿Vale? Resulta que gasto tiene suministros por 10.000. ¿Vale? Tiene ¿qué más? Preparación por 5.000. Tiene por compra 20.000. ¿Vale? Y tiene provisiones por ejemplo, otro tipo de provisiones que se suelen poner. Imagínense, recuerden que cuando nosotros hacemos el año pasado, recuerden cómo hacíamos los clientes. Cuando, por ejemplo, había un cliente que nosotros le hacemos una venta y resulta que el cliente no nos pagaba en el momento. ¿Recuerdan? Sí. Eso fue también una cosa que lo hicimos, pero que en algún momento a algunas se le podría pensar. Y si el cliente no paga, sí, ¿qué pasa? Lo hicimos. Entonces, ese cliente ya no se considera cliente, sino se considera cliente de uso cobro. Entonces, claro, pero cuando llega el cliente del uso cobro, ¿qué puede pasar? Que puede pagar o no puede pagar. Entonces, como en ese momento tenemos una razonable evidencia de que a lo mejor no nos va a pagar, pues entonces lo que podemos hacer es dotar una provisión para insolvencia. Es decir, cogemos un dinero, lo dejamos ahí guardadito como un fondo, y en el caso de que ese cliente no nos pagara, nosotros cogemos ese dinero de la provisión y lo aplicamos a la insolvencia de ese cliente. Si el cliente no paga, pues le dotamos la provisión. Entonces, existen también provisiones por insolvencia. ¿No entienden o no? ¿Entienden el concepto? Sí. Bien, la
producción puede resolverse con esto. Bueno. Imagínense que tenemos 3.000. Entonces yo les pregunto, según esta configuración que vemos aquí, ¿cuánto vamos a obtener de rendimiento neto por estimación directa normal y cuánto vamos a obtener de rendimiento neto por estimación directa simplificada? ¿Verdad? Tú hazlo al procesador aquí. Venga, la gente de casa también. Voy haciéndolo. Ahora le dio 412.000 normal. Cristina dice 450.000. ¿Y una más? 432.000. Ah, no, perdón. Olga dice 412.000. ¿Quién da más? ¿Qué dice Versailles? ¿Qué dice Noelia? No sé, lo que haría, estimación directa normal, yo sacaría esto, ¿no? 450 menos 10.000 sería 440. 440 menos 5.000 sería 435.000. 435.000 menos 20 serían 415.000. Y 415.000 menos 3.000 serían 412.000. Eso es lo que yo diría, habiendo hecho para eso. 412.000. Yo personalmente estoy de acuerdo con Olga. Vale, esto sería rendimiento neto, estimación directa normal. Vale, pues entonces ahora vamos allá. Rendimiento neto. Vale, vamos a llegar ahora el rendimiento neto por estimación directa simplificada. Entonces, ¿podemos aplicar la estimación directa simplificada? Siempre que la cifra de negocio en el año inmediatamente anterior hubiera sido menor de 600.000 euros, sí. Vale, ponemos 450.000 y empezamos. Los gastos de suministro los podemos considerar, sí. Luego las reparaciones, sí. Las compras, también. Las provisiones, no. Pues llegamos hasta aquí y calculamos el rendimiento neto hasta aquí. ¿Cuánto nos daría? 440, 435, añadiría 415.000. 415.000. Vale. Pero resulta que ahora podemos deducir como gasto de difícil justificación un 5% entre rendimiento neto. Eso sería que 0,05 de 415.000. Eso sería 415.000 menos 20.750. 750. Vale. ¿De cuánto sale eso? Ahora de salida 391
Ahora dice que el principio es 94,250. ¿Cuánto van a hacer por aquí? Sí. Me parece que todo el mundo está de acuerdo. Entonces, esto sería el rendimiento neto. Estimación directa simplificada. Vale, esto sería rendimiento neto. Entonces, en función de esto, ¿ustedes qué le dirían? ¿Por qué tipo de estimación le interesaría más que usted un libro de actividad económica? ¿Simplificada o directa normal? Simplificada. ¿Vale? Porque ustedes en el examen tendrían que poner, pues le interesa más hacer por estimación directa simplificada, porque resulta que el rendimiento neto que se obtiene es menor. Esto con vistas a pagar Hacienda, obviamente. Obviamente por aquí se obtiene menor, digamos, fiscalmente se obtiene menor beneficio. ¿Vale? Pero obviamente a la hora de tener que pagar Hacienda me interesa más gente. Por eso lo que yo luego quiero que me pongan en el examen. Sí, porque es que Obviamente, cuanto más beneficio, más tengo que pagar Hacienda. el tipo. Ahora veremos los tipos. Vale. ¿Han entendido esto seguro? No es difícil, solamente hay que saber lo que hay que aplicar. Vale. Bueno, y luego hay otro método de estimación que se denomina estimación objetiva. ¿Vale? Se lo puse aquí el otro día. Recuerdo que solamente se lo nombré. Estimación objetiva. Vale. A ver, dice que es un método voluntario, pero no quiere decir que obligatoriamente pues, las personas o los profesionales pues, tengan que optar por este método. Dice, el contribuyente puede renunciar o excluirse, y además la actividad de servicio tiene que estar incluido en lo que se denominan actividades especificadas por la ley. Esto es lo que habitualmente se denomina tributar por módulo. No sé, una vez lo han ido. Estimación por módulo. ¿Vale? Dice, el cálculo de rendimiento se basa en la utilización de índices o módulos referidos al sector determinado por el Ministerio de Economía y Hacienda. Es decir, el Ministerio de Economía y Hacienda establece una tabla en la cual establecen todas las actividades económicas y para cada actividad económica establece unos módulos y en base a esos módulos se tendrá que pagar. Por ejemplo, imagínense los bares. Por ejemplo, un módulo puede ser el número de máquinas tragaperras que tenga el bar que cuesta. Entonces se supone, así se dice, que por más máquinas tragaperras, pues tú vas a tener en teoría vas a ganar más. Y como vas a ganar más, pues tendrás más rendimiento. Pero como tienes más rendimiento, por lo tanto tendrías que tributar más. Pues un índice o módulo ¿vale? Sería, por ejemplo, un bar, las máquinas tragaperras. ¿Me entienden? Entonces, en función de cada actividad, pues se establecen unos índices y un módulo. Y en función de cada índice y un módulo, se tributa. Vale, pues es el método de estimación objetiva. ¿Vale?
Yo simplemente no se lo voy a hablar, simplemente lo voy a nombrar para que ustedes sepan que existe ese método de estimación. Si alguien tiene la curiosidad de saberlo, pues también pues me pregunto. Vale. Ok. Aquí les dice por qué cosas no podrán acogerse a este método, el método de estimación objetiva, que es cuando un contribuyente esté en cualquier otra actividad realizada y esté en estimación directa, los que superen en el mes anterior un volumen de operaciones de 450.000 euros o 300.000 euros desde un negocio agrícola, los que tengan un volumen de compras de cuidados y adquisiciones de movilizador superiores a 300.000 euros anuales, y las que superen el número de personas empleadas asignadas en la orden ministerial para cada actividad específica. Por ejemplo, para la bañería, 6 personas empleadas para confección, 5 para comercio de muebles, y así. ¿Vale? En estos casos, pues no se puede aplicar el método de estimación objetiva. ¿Vale? Y dice que para calcular el rendimiento neto, el beneficio, lo que hay que sumar los módulos por el valor asignado que tenga cada módulo, y eso es lo que tienes que pagar. ¿Vale? Simplemente se los nombres, no voy a meterme en. ¿Vale? Porque está en función de cada actividad, pues los módulos son diferentes. Entonces se tributará por diferente. ¿Vale? Bueno, entendido lo de los rendimientos de actividades económicas, entonces solamente uno de los rendimientos, actividades económicas. ¿Vale? Pues vámonos por arriba. Vamos aquí al número 3, a la página número 3. ¿Vale? Y aquí les puse otra vez lo que se considera rendimientos o rentas de derecho imponible de este impuesto, que son los rendimientos del trabajo, del capital, de actividades económicas, ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de rentas que se establezcan en la ley. ¿Vale? Una cosa importante es lo que yo puse aquí. En todos los casos nosotros vamos a obtener renta. ¿Sí o no? Si tú ganas dinero por las nóminas, ganas por tu trabajo, ganas renta. Si tú pues obtienes dinero por los intereses que te generan los gastos corrientes, obtienes renta, ¿vale? Pero otra cosa es la clasificación, donde se va a estar clasificada cada una de esas rentas. Eso es lo que tienes que tener cuidado. ¿Me entienden o no? Entonces lo pongo aquí. Dice, el concepto de rendimiento significa flujo de ingresos de cualquier fuente. Dice, el dinero que se obtiene de la venta de un piso o de la venta de acciones no se considera rendimiento, sino que el importe obtenido es el importe obtenido por una transmisión de un elemento de patrimonio. Es decir, aquí estará, es decir, si tú obtienes un dinero porque has vendido un piso, tú no lo puedes poner como rendimiento de capital, lo tienes que poner como ganancia patrimonial. Aunque en los dos casos, tú tienes una renta, no tienes dinero. Dice, la ganancia que se obtiene en esa transmisión tributa en el IRPF, aunque no en el concepto de renta o rendimiento, sino el de ganancia patrimonial. ¿Lo ven? Los rendimientos o rentas no sujetos, que era una exención o una no sujeción, ¿lo recuerdan de la semana pasada? ¿No? ¿Recuerdan las rentas exentas? ¿Le hablé de algo de eso, no? Sí. Es una renta exenta. Aquí no tiene que aparecer en la declaración.
A ver, una renta exenta es una renta que tú percibes y por lo tanto como tú la percibes está sujeto al hecho imponible del impuesto, está realizando el hecho imponible del impuesto, pero resulta que el impuesto específicamente dice que no hay que pagar por él. Por ejemplo, aquí yo les puse el exención más importante del IRPF, las becas. Tú cuando recibes dinero en una beca recibes renta, ¿no? Recibes pasta, ¿no? Entonces el Estado podría decir, mira, como tú recibes pasta, estás realizando el hecho imponible, y como estás realizando el hecho imponible tienes que tributar por la beca. Sí. Pero lo que dice el impuesto específicamente es que las becas están exentas del pago de impuestos. Por ejemplo, las prestaciones que se reciben por las víctimas de actos de terrorismo. Imagínense una persona que resulta que tiene la mala suerte de que sufre un atentado. Y por sufrir un atentado, pues recibe una renta del Estado por haber sufrido el atentado y, por ejemplo, por a lo mejor haber perdido una pierna. Entonces, esas rentas están grabadas por el IRPF, es decir, recibe renta, sí, está realizando el hecho imponible del impuesto, sí, pero resulta que el propio impuesto dice, esta renta está exenta del pago del impuesto. ¿Me entienden o no? Entonces, por ejemplo, las anualidades de alimentos por decisión judicial. ¿Entonces qué creen que es esto? Imagínense, una pareja, resulta que han tenido hijos y resulta que se separan y resulta que por decisión judicial, pues el juez dice, usted es marido, tiene que pagarle o pasarle una pensión alimenticia a los hijos. ¿Los hijos están recibiendo renta? Sí. Entonces estarían estarían sujetos a la ley imponible del impuesto, sí, pero resulta que específicamente el impuesto que te dice que esa renta está exenta del pago. Entonces el legislador, cada vez que quiera modificar el IRPF, puede decir, pues le pongo rentas aquí exentas o no, en función de cómo le interesa. ¿Me entienden o no? ¿No entienden lo que es una renta exenta? Sí. Exacto, Verónica, en las manutenciones. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar un poquito de los rendimientos del trabajo. Esto es fácil. Dice, son los rendimientos íntegros derivados del trabajo personal o relación laboral por cuenta ajena. Si fuera por cuenta propia, ¿podemos encajarlos aquí? No, porque serían rendimientos de actividades económicas, serían profesionales, que se ejecutan por cuenta propia. ¿Vale? Entonces, vamos a leer aquí. Dice, se computan integralmente como regla general, pero existen coeficientes reductores para el caso de percepciones del trabajo personal cuyo plazo de generación se supera el año o que se perciban de forma notoriamente irregular en el tiempo. Nos quedamos solamente con esto. Se computa íntegramente como regla general. Si tú recibes 1.000 euros al mes, pues tú vas a ganar, pues al año, ¿cuánto? Como rendimiento del trabajo. 12.000, va. Entonces, en principio tendrías que tributar por 12.000. Vale. Ese sería el rendimiento
neto de los rendimientos del trabajo. Pero dice después, del importe íntegro se puede deducir o habrá que deducir los gastos por cotizaciones a la seguridad social y los derechos pasivos o utilidades obligatorias. Entonces, quedan solamente con esto. Del importe íntegro, lo más importante es que pueda deducirse los gastos por cotizaciones a la seguridad social. ¿Se acuerdan las nóminas? Cuando hacían la nómina, recuerdan que el trabajador se le deducían unos gastos por seguridad social, las cotizaciones por la seguridad social. Sí. Bueno, esos gastos se pueden deducir. Es decir, que si tú, imagínense que has cobrado 1.000 euros al mes por rendimiento del trabajo y son 12 meses, los rendimientos íntegros en este caso serían ¿cuánto? 12.000, ¿no? Pero resulta que imagínense que han tenido como cotizaciones al mes, ¿tú qué dices? 150 euros. Multipliquen 150 euros por 12, ¿cuánto le da? Multiplíquenlo. Multiplíquenlo. No puede dar 150 por 12, 18.000. 150 por 12. ¿Cuánto? 1.800. Entonces, ¿cuál sería mi rendimiento neto para el rendimiento del trabajo en este caso? Pues como nos dicen que podemos deducir las cotizaciones a la seguridad social, entonces en vez de 12.000 voy a tener que tributar por 1.800. ¿Lo ven? ¿Cuánto da 12.000 menos 1.800? 10.200. Sí. Bueno, tributaríamos en principio por rendimiento del trabajo no 12.000 sino 10.200. Porque nos dice que se pueden deducir los gastos por cotizaciones a la seguridad social. ¿Ha entendido esto? Sí. Vale. Luego aquí nos habla de que hay una serie de reducciones por lo que el rendimiento del trabajo. Pero bueno, no se lo voy a decir esto. Vale. ¿Entendido más o menos lo de los rendimientos del trabajo? Vale, pues vamos con los rendimientos del capital. Dice, son todas las contraprestaciones dinerarias en especie que provengan de elementos patrimoniales, bienes o derechos, cuya titularidad corresponde al contribuyente y que no están efectos a las actividades económicas. Dice, por ejemplo, los rendimientos del capital pueden ser cuando tú tienes dinero invertido en banco o caja de ahorros, pues, derivados de inversiones como compra de acciones, bonos o letras. ¿Lo tienen claro? Esos son los rendimientos del capital mobiliario. Y luego están los rendimientos del capital inmobiliario, que son los rendimientos percibidos para determinar el rendimiento neto, se utilizan los gastos necesarios para el proceso de los ingresos
y la deducción establecida por el uso de vivienda. A ver, estos son los rendimientos del capital inmobiliario. El capital inmobiliario, por ejemplo, tú tienes una vivienda, ¿vale? Y percibes un alquiler por esa vivienda. Eso sería un rendimiento del capital inmobiliario. Cristina tiene una vivienda en propiedad y resulta que la alquila. Y por ese alquiler cobra 1.500 euros al mes. ¿Cuál sería tu rendimiento por el capital inmobiliario? 1.500 euros al mes. Lo que pasa es que nos dicen es que existen unos gastos que tú puedes deducir. Y los gastos son los que pone aquí. Dice, se deducirán los gastos necesarios para la obtención de los ingresos y las deducciones establecidas por el uso de vivienda. Y según la edad del arrendatario, pues el 100% si son menores de 35 y el rendimiento del neto de trabajo mayor del equilibrio. A ver, hacemos esto. Aquí pone. Para determinar el rendimiento neto se deducirán los gastos necesarios para la obtención de los ingresos. Entonces, imagínense que Cristina, por haber podido conseguir ese alquiler de 1.500 euros al mes, ¿vale? Pues resulta que he tenido que hacer unos gastos en la vivienda de reparaciones de 500 euros en ese periodo, en ese mes, por ejemplo. Entonces, Cristina podrá decir, mira, yo he percibido como ingresos 1.500 euros, pero si he tenido como gasto, ¿cuánto? Pues entonces yo en vez de tener que pagar por 1.500, voy a tener que pagar por 1.000 solamente. ¿No entiendes o no? Sí. Eso es lo que se quiere decir con esto aquí. Con esto. Para determinar el rendimiento neto se deducirán los gastos necesarios para la obtención de los ingresos. ¿No entienden o no? Vale. Bueno, aquí luego les hablo del rendimiento del capital mobiliario, que son los rendimientos, pues yo les digo, derivados de las acciones, derivados, por ejemplo, recuerden lo que yo les dije el otro día de las acciones. Aquí lo dice, cualquier rendimiento obtenido por la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad. Por ejemplo, dividendos, primas y participación en beneficios. ¿Vale? Cuando son el rendimiento del capital mobiliario. ¿Vale? Rendimientos percibidos de cualquier contrato de seguros de vida o invalidez que no deben estar incluidos entre los rendimientos del trabajo personal. Y son gastos deducibles de rendimiento íntegro de este apartado, los gastos de administración y custodia. Sé que esto es un poco rollo, pero la cuestión es que cada epígrafe tiene unos ingresos y unos gastos que se pueden deducir. De la contraposición de ingresos y gastos se tiene un rendimiento neto y sobre ese rendimiento neto sobre el que se tributa. O sea, hay que ir uno por uno. Eso es lo que iba a decir ahora. No te preocupes. ¿Vale? ¿Tiene mucho color aquí? ¿No sentís que en el aire? Bueno. A ver. Ya no la casa, sino que los ordenadores aquí Bueno, a ver. Ya vimos. Escuchen. Miren. Ya vimos los rendimientos de trabajo del capital
de mobiliario inmobiliario, rendimiento de actividades económicas, ¿vale? Pues seguimos para abajo, ¿vale? Y llegamos aquí a lo que se denomina ganancias y pérdidas patrimoniales. ¿Qué es esto? Dice, son las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con la ocasión de cualquier alteración en su composición. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos una casa, ¿vale? Eso compone nuestro patrimonio, ¿vale? Y esa casa está valorada en 5 millones de euros. Pues resulta que nosotros la vendemos y por la venta obtenemos 6 millones de euros. ¿Nosotros qué tenemos ahí? 1 millón de euros. 1 millón de euros de ganancia patrimonial. Pero imagínense que nos costó 5 millones de euros y resulta que luego nosotros la vendemos por 3. ¿Qué pasa ahí? Que no Tenemos una ganancia patrimonial, tenemos una pérdida patrimonial. ¿Vale? Pues a eso se refiere las ganancias y pérdidas patrimoniales. ¿Vale? Pues venga, seguimos para abajo. Entonces, ¿cómo vamos a tener que calcular esto? A ver. ¿Recuerdan lo que yo les dije de que tenemos que conseguir una cosa que se llama la base imponible? Sí. ¿Vale? Del rendimiento neto, de la suma de todos los rendimientos netos, vamos a obtener lo que se llama la base imponible. Van a existir dos bases imponibles, lo que se llama la base imponible general y la base imponible del ahorro. ¿Vale? Se la puse aquí. Esquema de resumen de cálculo de la base imponible. Rendimiento. Tenemos que sumar lo del trabajo, lo del capital inmobiliario, lo de actividades económicas. Eso van a conformar lo que se denomina la base imponible general. Y luego, el saldo positivo de ganancias y las pérdidas por transmisiones patrimoniales y los rendimientos positivos de capital mobiliario van a formar lo que se denomina base imponible del ahorro. ¿Vale? Vamos a tener una base imponible general y una base imponible del ahorro. ¿Vale? Luego, de esa base imponible, recuerden que yo les dije el otro día, aquí hay un esquema. ¿Recuerdan esto? Sí. Es imponible, base imponible, pues estamos aquí. De la base imponible se pasaba al tipo de base liquidable. Sí. La base liquidable, luego calculamos qué tipo de impositivo le vamos a aplicar y luego sacamos de aquí los cuotas tributarios. ¿Sí? ¿Recuerdan? Sí. Vale, pues nosotros lo que hemos estado viendo son los rendimientos netos para calcular la base imponible. De ahora se calculaba la base liquidable. ¿Sí? Vale, el otro día recuerdo que también se lo comenté. ¿Qué es la base liquidable? Es la base imponible menos ciertas reducciones que puedan existir a esa base imponible. Esas reducciones se van a denominar base liquidable. ¿Vale? Y aquí les pongo las reducciones que hay. Podrían ser por tributación conjunta con el cónyuge, por aportaciones a planes de pensiones, por aportaciones a patrimonio protegido por personas discapacitadas, por pensiones compensatorias y anualidades para el nivel de empleo, por aportaciones a partidos políticos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego nos dice aquí es que esta base liquidable se considera que una parte se dedica a ese tipo
satisfacer las necesidades básicas personales y familiares del contribuyente y no se someten a tributación. ¿Qué quiere decir esto? Que de esta base imponible hay una parte que el Estado dice, mira, pues te la voy a deducir, no se puede restar. ¿Vale? Eso es lo que dice ahí. ¿Vale? Y aquí se va a poner. ¿Vale? No, vamos a ver. Yo no quiero que se estrese con esto. Yo sé que esto para todo el mundo, incluso para mí, es complejo. No se puede saber todo esto de memoria. ¿Vale? A mí lo que me interesa es irme a los ejercicios, ¿vale? Y mediante ejercicios sencillos, ver cómo podemos aplicar todo esto. Pero vamos a poder aplicar todas estas casuísticas, ¿vale? Si yo quiero llegar aquí, ¿vale? Porque se llama la cuota íntegra, ¿vale? La cuota íntegra, recuerden que era, cogíamos la base, liquidable y la multiplicamos por el tipo. Pero como hay dos bases, la base liquidable general y la base liquidable del ahorro, pues hay que hacerlo por dos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, yo les dije que el IRPF tributaba por unos tipos y esos tipos tributaban por tramos de renta. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son esos tramos de renta? Los tramos de renta se los he puesto aquí, entre unos cuadros. Esos tramos de renta, si yo les pongo un ejercicio en el examen de esto, lo van a tener. Se lo voy a poner en el ejercicio. Lo que ustedes van a tener que saber es aplicarlo. ¿Entienden? Ok. No se preocupen porque vamos a hacer un ejercicio válido de aplicación de bases liquidables con estos tipos por tramos. ¿Vale? Entonces, es que te pone tramos de tarifa del IRPF y te pone aquí pone base liquidable, ¿lo veis? Y te pone que va por tramos, te dice de 0 a 17.707,20 de renta, de 17.720,20 a 33.007,20 y de 33.007,20 a 53.407,20. Son tramos de renta. Y por ejemplo, nos dice que para una base liquidable que tengamos de 17.707,20 le tendríamos que aplicar una cuota íntegra de esto. Y el resto de cuota íntegra de base liquidable que tengamos le aplicamos esto. Es decir, bueno, no se preocupen. Vamos a verlo y ahora vamos a hacer un ejercicio y lo vamos a entender para que vean cómo se aplica. Otra cosa que también les tenía que decir es que el IRPF es un impuesto que tiene una parte estatal, es decir, una parte de lo que nosotros le damos a Hacienda se va al Estado, pero hay otra parte de lo que se tributa que se va a la autonomía, se va a cada autonomía donde estamos. Entonces, cuando por ejemplo nosotros tenemos que pagar por IRPF aquí en Canarias, una parte se va a ir para el Estado, pero otra parte se va a ir para la comunidad autónoma de Canarias. ¿Vale?